Bien, vamos a continuar, tal y como figura en el programa, a continuación con la intervención de César Pla Barniol, a quien quiero agradecer también muy sinceramente su presencia aquí esta mañana y el haber servido de nexo de unión entre los coorganizadores de esta jornada desde Bruselas, desde la representación permanente de España ante la Unión Europea. Bien, una breve presentación. César Pla es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado y de la Seguridad Social, y ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional en Bruselas, en la representación permanente de España ante la Unión Europea, institución en la que durante algo más de 10 años desempeñó primero las funciones de canciller de la representación y posteriormente, desde 2005, y por lo tanto ya lleva más de 10 años en estas tareas, como jefe de servicio dentro de la unidad de apoyo para el fomento de la presencia de españoles en las instituciones de la Unión Europea. Por lo tanto, es la persona más indicada, sin duda alguna, para explicarles con qué apoyo pueden contar desde la REPER en Bruselas en la eventual preparación de los procedimientos de selección y, obviamente, también pues, nos va a explicar cómo se desarrollan desde una perspectiva práctica esos procesos de selección. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, comparto el agradecimiento tanto a la Junta de Castilla y León, a la Universidad y al Centro Europa Direct por haber colaborado en este interés nuestro institucional en poderos informar. Informar porque quiero que la palabra básica de la jornada sea información. Muchos de vosotros podéis venir de primeras, no conocer nada de estas posibilidades, algunos incluso haberlo intentado en otro momento. Mi explicación va a partir sobre la base de que tengáis poco o escaso conocimiento del tema. Y me gustaría que colaboraseis en la información que en expandirla, comentarlo con amigos, comentarlo con compañeros. Luego os daré todas las posibilidades de enlazar con nosotros a través de los sistemas de web o de correo electrónico, pero que hoy empiece a ser un camino que podemos recorrer, si no juntos, más o menos encontrándonos en muchas de las tareas. Bueno, vamos a dividir la explicación en hablar de los procedimientos de selección y, finalmente, de cómo puede colaborar la representación en la información, en la formación y en el seguimiento de todo el procedimiento selectivo e incluso de la carrera profesional una vez que se está en la lista de reserva o incluso se ha llegado a encontrar una vacante. Bueno, ahora mismo, como decíamos, nos encontramos con un público, con unos interesados en obtener una información y vemos varios escalones. Entiendo que estamos donde está la flecha, en que hay dudas de conocimiento y dudas de voluntad o capacidad, saber si estamos preparados para este procedimiento tan distinto a lo que es una oposición tradicional a lo español o a lo mediterráneo. Queremos llegar a los escalones de arriba y la intención es que después de esta jornada o después de esta jornada y saberla entenderla los días posteriores con mayor información, estéis suficientemente motivados para hacerlo. A través de la información, si hacemos una información útil o práctica, vamos a conseguir motivaros, ilusionaros. Si hay información, estaréis mejor formados, por la formación para preparar un procedimiento selectivo empieza hoy. Empieza por entender cuáles son las posibilidades y cuál es el procedimiento, más que entender las fases después. Pero hoy, saber que existen las oportunidades. Pensar que hay candidatos que no conocen esta posibilidad. Son candidatos que ya les habéis adelantado. Candidatos que la conocerán mal, candidatos que estaréis por encima de ellos. Entonces, repito, si hay más información, habrá más éxito. Y en el éxito de participación de españoles estamos muy contentos, pero que participen españoles no tendría nada de común si no aprobasen muchos españoles. Y como confirmaré durante el procedimiento selectivo, están aprobando un muy buen número de candidatos españoles, con lo cual quiere decir que el sistema, siendo ajeno a lo tradicional, no es distinto o es difícil para la preparación que tenéis. Creemos, por el éxito de españoles, que es un sistema muy atractivo, el sistema de no conocimientos y más habilidades y competencias. El por qué trabajar en las instituciones europeas lo han comentado tanto en la introducción los distintos intervinientes anteriores. Es atractivo el empleo público. Vamos a defender el empleo público. No quiero, por otra parte, dejar de ilusionar que existen otras posibilidades que el empleo público, que no lo descartéis. Pero para trabajar en el empleo público es una empresa diferente.
nuestros clientes, nuestro empleo público va destinado, como han dicho anteriormente, a más de 500 millones de personas, a 28 nacionalidades, a 24 lenguas, a un entorno de esos interesados que se van a beneficiar de nuestro trabajo superior. En una empresa, como han comentado, de unos 50.000 empleados, una empresa que parecería de principio que iba a ser más grande. Son solo 50.000. Calcular empleados públicos en un ayuntamiento de Barcelona o en un ayuntamiento de Madrid pueden ser similares. Y cuando hablan de 50.000, son 50.000 desde los choferes, desde los ordenanzas, desde los auxiliares, desde los técnicos de gestión, desde los directivos a los directores generales. Todos hacen esa familia. Es un entorno atractivo, es un entorno laboral, por los conocidos ya después del tiempo que llevamos en Bruselas, que es bastante amable y una aventura diaria trabajar con personas de culturas muy distintas, que nos da muchas oportunidades laborales, que permite una carrera profesional segura, unos más rápido, otros más lentos, pero va a haber una carrera profesional donde no se va a incentivar la formación, sino que se va a obligar a que el candidato se forme. Los cursos de formación, los mayores conocimientos permiten una promoción más rápida. Se buscan unos objetivos cada año, cada trabajador tiene que tener unos objetivos de formación y tiene que cumplirlos, y si se cumplen tendrá una compensación. Es flexible, la conciliación está probada, incluso el trabajo online se permite en ciertas ocasiones, trabajo moderno. El aprendizaje de idiomas es fácil. Primero las lenguas que se exigen y las lenguas que se terminan aprendiendo por las relaciones diarias, amistades o profesionales. Y, evidentemente, las condiciones económicas y alrededor de las económicas son muy buenas. Es un buen salario y, aparte del salario, hay un buen sistema de jubilación, un buen sistema sanitario y un muy buen sistema de ayuda y compensación a familia para que los chicos estudien en un entorno también multilingüe, donde pueden aprender en secciones distintas y, pongamos que el hijo de un funcionario, que es una de las mayores retribuciones que estamos viendo que tenemos, puede ir adquiriendo unos conocimientos, unos idiomas y unas relaciones de amistades que difícilmente las tendría en otro ámbito. ¿Interesa trabajar en una Unión Europea, en una empresa como esta? Sí, no es la única posibilidad, pero desde luego es un empleo interesante. Deseaba trabajar principalmente, y no nos compliquemos la vida, en Bélgica y en Luxemburgo. La gran posibilidad es Bélgica y Luxemburgo, por decir lo normal es ir a Bruselas. Cuando se dice Bruselas ha dicho, lo normal es que la Unión Europea se considera Bruselas. Pero también se puede estar en distintos Estados miembros, en las representaciones de las instituciones, de la Comisión y del Parlamento, o en múltiples agencias que están distribuidas por los 28 Estados miembros. Y también en cualquier país del globo, porque hay todas las delegaciones, principalmente el Servicio Europeo de Acción Exterior y también de la Comisión a través de las Direcciones Generales de Desarrollo, de Economía o de Ayuda Humanitaria. Es amplio, pero no nos engañemos, lo normal, cuando accedáis a un primer empleo, lo normal es ir a Bruselas. Se puede ser funcionario de las distintas instituciones, pero hay que añadir, se puede estar trabajando en distintas instituciones. Se es funcionario de la Unión Europea y se puede estar trabajando en las tres instituciones clásicas de Comisión, Parlamento o Consejo, en los dos tribunales de cuentas o de justicia, en los dos comités consultivos, Comité de Regiones o Comité Económico y Social, en los dos bancos, Banco Central y Banco Europeo de Inversiones, o en el Supervisor Europeo de Datos, Defensor del Pueblo, o en la última institución, el Servicio Europeo de Acción Exterior. Como ha comentado en algún momento Enrique, cuando alguien aprueba una oposición puede terminar en cualquiera de ellas, excepto en los bancos, que reclutan directamente a su personal. Y la movilidad, aún difícil, puede ser movilidad interinstitucional, es posible. Lo normal es que un funcionario que apruebe en una lista de reserva sea captado por la Comisión porque oferta más vacantes. Pero a veces puede coger la única vacante que puede ofertar un órgano consultivo, un tribunal, y el problema es que la movilidad, salir de esa institución más pequeña puede ser más complicado. Pero bueno, ya lo hablaremos luego, listas de reserva, hay que aceptar las primeras ofertas. Las agencias, como decía, son múltiples. Las agencias encontráis por toda Europa multitud de agencias europeas que ofrecen, en este caso, empleos temporales, agentes temporales y agentes contractuales. Y en España está el Centro de Satélites en Torrejón, Fusión de Energía en Barcelona, Pesca en Vigo, Seguridad y Higiene del Trabajo en Bilbao y Armonización del Mercado Interior, Patentes y Marcas en Alicante y un instituto del Centro Común de Investigación en Sevilla y las dos representaciones de Comisión y Parlamento. Pero volvemos a desmitificar, no es normal trabajar en estas instituciones si no es después de una carrera profesional.
sobre todo me refiero a las representaciones de la Comisión y del Parlamento. En las agencias es esperar a que haya vacantes en las instituciones, en esas oportunidades donde no se cobraría ese complemento de expatriación en vuestro caso, pero aún así sería interesante. De las diferentes relaciones de empleo no voy a quitar tiempo al tiempo y vamos a confirmar que de todas las que hemos hablado Enrique, de las posibilidades me voy a centrar en funcionarios y agentes contractuales, que son las normales que va a haber convocatorias a las que vais a poder acceder. Todo pasa por la Oficina de Selección de Personal Europea, EPSO, palabra mágica y qué palabra y organismo al que tenéis que atender a través de páginas web, twitters o todo lo que queráis. Ahí está concentrada toda la política de selección de personal. Y primera diferenciación, EPSO selecciona. Y hoy vamos a hablar sobre todo de la fase de selección. La contratación la hacen las instituciones diferentes con ocasión de sus vacantes y sus necesidades. Y EPSO es un órgano de selección, como lo sería el Instituto Nacional de Administración Pública, en el caso de la Administración Central, o los institutos de selección que tuviera alguna comunidad autónoma. Se creó en el año 2003 precisamente para armonizar, para concentrar y coordinar todos estos procedimientos que antes hacían cada institución. Ahora mismo hemos logrado que haya una cultura de selección común, unos criterios comunes, y no sabemos, como clientes de ese organismo, sabemos a qué atenernos. Los perfiles son comunes, los procedimientos iguales, los calendarios previsibles y insistir en las ideas que ha comentado Enrique. No hay un temario, no os enfrentáis a tener que saber nada en particular. A alguien le puede extrañar, pero yo tengo un premio de fin de carrera o tengo un gran expediente en Derecho. A EPSO no le importa todavía. Ya hablemos, no que no le importen vuestros conocimientos. En la selección priman otras habilidades y competencias. Los conocimientos habrá que guardarlos en una maleta, llevarlos siempre, porque en algún momento os los pedirán después de ser seleccionados. No os desdeñéis de seguir ampliando conocimientos, pero hablando de selección no importan todavía. No se ofertan plazas, muy importante, y se ofertan en los procedimientos selectivos de EPSO siempre. El comienzo es EPSO convoca una manifestación de intereses o de solicitudes para crear una lista de reserva. Y esa lista de reserva es prácticamente decir los que han aprobado la oposición, pero no tienen plaza. Esa plaza la habrá ordenadamente para todos los que han aprobado. EPSO, en su página web, facilita toda la información necesaria. Una página web a veces criticada, pero es muy completa. Están todos los perfiles que busca. De cada perfil se especifica, hay un vídeo explicativo, cuáles son las características del personal que buscan, y tiene el principal argumento a favor de EPSO, que este año, ahora hablaremos, está cayendo, ha sido siempre mantener un calendario común. El calendario de EPSO, partimos un poco como las cosechas. Convoca siempre en primavera. Ahora mismo empieza a ser la época en la que convoca. Y normalmente convoca siempre entre marzo y abril. El mayor grueso de oposiciones se convocan en estas fechas de administradores. Cuando empieza el procedimiento de presentación de candidaturas, cuando termina ese plazo, convocarán el siguiente, que será el de lingüistas. Y cuando el de lingüistas esté terminando, convocarán los asistentes. Quiere decir que en cada trimestre del año, en una categoría se está convocando, en otra examinando y en otra terminando los procesos de selección y comenzando los de contratación. Este año va a haber una alteración. Yo venía con la idea de deciros que el 17 de marzo se convocan las próximas oposiciones generalistas y puede que algunos en vuestro seguimiento de actividades tengáis ya la fecha señalada. Desde el viernes pasado hay una alteración. EPSO ha suspendido temporalmente esa oposición por un problema que comentaremos del régimen lingüístico, que se solventará a corto plazo. Tiene una reunión el 10 de marzo y esperemos que a final de marzo se solucione. Quizá con algún mes de retraso este calendario se va a cumplir, pero este año habrá un retraso. La selección por competencias. Hablábamos que no se piden conocimientos, se pide qué candidato quiere. Y pongo últimamente el ejemplo de que cuando nosotros buscamos amigos o buscamos pareja o buscamos a alguien con quien compartir un tiempo y unas actividades, nos solemos presentar nosotros sin saber lo que busca la otra persona. Vamos a poner, buscamos una pareja y rápidamente empezamos a vendernos cómo somos, cuáles son nuestras habilidades, pero no sabemos cuáles buscan. En este caso, en este ejercicio de seducción, EPSO sí nos dice lo que busca y nos ha dicho que quiere esos candidatos, aparte de talentosos, evidentemente, pero quiere que tengan unas competencias que cuando las vayáis leyendo en ese documento, que luego os comentaremos cómo se llega a él, son lógicas, son las que pediríamos todos a una persona que quisiéramos que trabajase con nosotros. Que sepa analizar y resolver problemas y aporte soluciones prácticas y creativas, que sepa comunicar preciso y con claridad, que tenga responsabilidad e iniciativa,
calidad y resultados. Que se sepa que la formación es continua, que hay que seguir aprendiendo. Que sepa lo importante de lo secundario, lo principal, lo urgente. Que sepa que se trabaja en condiciones de resiliencia dependiendo de plazos, de jerarquías, de procedimientos establecidos. Que hay que trabajar con otros, que el trabajo en equipo es importantísimo en las instituciones y si se quiere ser administrador, que en algún momento de su vida va a tener que ir gobernando y liderando equipos de trabajo, al principio pequeños y luego mayores. Todas estas tareas, que son obvias, hay que entenderlas, hay que entender que este es el idioma de EPSO, entender que eso es lo que buscan y buscarlo. Si lo tenéis perfectamente y si no lo tenéis, pues hay que buscarlo, porque es difícil que alguien no lo tenga, que alguien rechace tener capacidad de comunicación. Uno dirá, tengo que mejorar mi capacidad de comunicación, pero la capacidad de comunicación la tengo que tener. Entonces, estas competencias que vienen explicadas en ese documento, al que luego os explicaré cómo llegar a los enlaces, hay que valorarlas. ¿Y cómo las va a valorar? En sucesivas pruebas, incluso, me permito decir, desde el comienzo de la convocatoria, va a estar valorando estas 7+1 competencias. ¿Quién puede participar? Hay unos requisitos generales, obvios, de estar en condiciones de contratar, no hay edad límite, hay edad mínima, 18, puede contratar a cualquiera, la edad media de contratación, que siempre es un dato, es cercanos a los 30 años, 28, 29, 30, es la edad media de contratación. ¿Se puede entrar con 24? Se puede entrar, pero no es lo normal. ¿Se puede entrar con 53? Se podría entrar, pero desgraciadamente en mi caso no es lo normal. ¿Hay cupos por nacionalidad? No los hay, pero hay un equilibrio geográfico que está latente en la selección. Pero ahora mismo, adelanto un dato, España tiene una población de un 9,1 sobre el conjunto de Estados miembros. Nos podría corresponder ese 9,1. Eso lo atenúan con el peso político, con los votos en el Consejo y votos en el Parlamento, y eso llegaremos a un 7,8. Está aprobando ahora mismo una media de un 15% de españoles. Eso nos anima a pensar que en ningún momento se está limitando la contratación de nacionales por razón, nunca mejor dicho, de su nacionalidad. No importa, en algunas oposiciones, como ha habido de médicos, recientemente ha aprobado un 30% de españoles, un esquivo de edificios, seguridad, arquitectura, un 33%, en cooperación hemos llegado a un 24%. O sea, estamos aprobando, entre comillas, más de los que nos deberían corresponder. ¿Pero por qué nos deberían corresponder menos? Vamos a intentar que suban esos porcentajes. En las condiciones específicas, bueno, hago la referencia a discapacidad. No hay ninguna discriminación positiva hacia discapacitados. La selección se hace por habilidades y competencias con total igualdad. Distinto es que en la fase de selección, en la fase de contratación, sí hubiera una política más afín de contratar discapacitados. Pero, aparte de que los exámenes se pueden hacer en condiciones que posibiliten que se realicen de una manera más correcta, no hay un cupo, como existe en la Administración española, de un cupo de reserva, un turno de reserva. Titulación, experiencia y conocimientos. Titulación. Pensando en administradores, pensar siempre en títulos de 3 años, de graduados de 3 años. Y si son mayores de jóvenes administradores, pudieran ya pedir el máster o una titulación superior. Cuando hay titulación inferior, se puede sustituir por mayor experiencia. Pero las oposiciones que os queremos, entre comillas, vender son las de administradores generalistas sin experiencia. Y cuando dice sin experiencia, se refieren sin haber realizado un trabajo, pero no quiere decir sin experiencias. Todo el procedimiento selectivo os van a valorar haber hecho cosas, haber hecho algo, haberos complicado la vida. Y me refiero a hacer cosas y complicaros la vida donde podéis demostrar que tenéis esas habilidades. Ahora estáis en una edad en la que podéis reservaros a estudiar. Como decía mi padre, estudia, pero también otras cosas. Es el momento de hacer otras cosas. Y esa manera de complicaros es la manera de que valoréis si tenéis esas habilidades. Si no hacéis otra cosa, nunca lo veréis si tenéis liderazgo, si no tenéis capacidad de trabajo en equipo, sabéis comunicar, preguntar, no digo las clases, preguntar hoy, ser voluntarios cuando haya equipos de trabajo, apuntaros a asociaciones, voluntariados, ONGs. Si no es experiencia profesional, que al menos sea experiencia vital, donde podéis valoraros vosotros mismos y podéis explicar cómo gestionáis esas funciones. La experiencia entonces solamente se pide en grados superiores al básico. Cuando se convocan a 5 no hay experiencia que pidan, mayores sí. Es lo normal que pidan más experiencia en asistentes que en administradores, porque pocas veces se seleccionan asistentes o secretariado por los turnos más bajos, por los grados más bajos. En cambio, administradores sí.
os animo siempre a que os presentéis a todas las oposiciones, no reservéis a administradores, presentaros también a asistentes o a secretariado incluso si tenéis esa habilidad, porque no quiere decir que porque entréis en una podáis ser promocionados luego, que también existe el sistema, pero la selección puede ser más fácil porque entenderéis más el lenguaje de esa empresa en muchas de las pruebas. No pasa nada por aprobar una oposición de asistente. Si la vendieran, os animaría a que la comprarais. Presentaros, porque puede ser la mejor formación, es presentaros a grupos inferiores para conocer el sistema y luego llegar a las de administradores, a las primeras, a todo lo que se mueva. Pero acordaos que la base sería el administrador 5, donde no hay experiencia. Conocimientos de lenguas. Solamente se piden intérpretes y traductores cuando se buscan intérpretes y traductores. Que no se asuste el idioma. Cuanto mejor lo sepáis, mejor. Mejor haréis el examen. Más rápidamente seréis contratados, aparte de seleccionados. Pero esos idiomas que a veces no estamos seguros si tienen un gran nivel, pueden ser, por supuesto, peores que los que ya estamos allí, pero suficientes para trabajar. Buscan en el lenguaje de los idiomas el B2. Un B2 luego valorar, que viene explicado en la página de Europass, que es fácilmente, se puede llegar a ello. Otros tendrán mejor nivel y harán mejor el examen, pudiera ser. No desanimo a que os perfeccionéis en el idioma, pero sí a que no os asustéis si no es un inglés, sobre todo, perfecto. El lenguaje de selección hay dos fases. Una fase de preselección que se va a hacer en castellano o español y alguna prueba en inglés. Y la segunda siempre en inglés, francés o alemán. Y la segunda hay que elegir entre el inglés, francés o alemán. Ese es el motivo ahora mismo del recurso que plantearon por Italia y España y que está ahora mismo EPSO viendo cómo solventa el tema. Pero por ahora mismo, mientras no haya cambios, vamos a plantearnos que la segunda fase, y lo veo lógico, la selección, haya que hacerla en un idioma que permita que el tribunal valore que esa persona va a poder trabajar al día siguiente en una institución donde evidentemente no se va a trabajar en castellano ni en checo. Hay que hablar en inglés, en el 99% de los casos, en francés a veces y en alemán casi nunca. Y ese puede ser el problema de por qué el alemán está entre los 3 seleccionados. Pero, repito, si un candidato aprueba en alemán, el problema tendrá que no será nunca seleccionado. Tendrá que argumentar y concretar que puede trabajar en inglés. Y por eso la segunda fase, la fase más seria, donde va a haber entrevistas, donde va a haber exposiciones orales y donde va a haber ejercicios en grupo, se hace siempre en el idioma que hayamos elegido como lengua 2, inglés, francés o alemán. La selección comienza con la inscripción y la inscripción de una fase previa que es crearse una cuenta EPSO. Quien no la tenga, animo, no se tarda mucho, pero eso ya genera un sentimiento de equipo. Ser un chico y una chica EPSO, hacerte una cuenta EPSO, nos hacemos muchas veces clientes de bastantes barbaridades y cosas inútiles en Internet, esta puede ser mucho más útil. Haceros una cuenta EPSO significa tener un número, un DNI, una contraseña y no pasa nada en principio. No se va a alterar vuestras vidas por tener esa cuenta, pero de ahí colgaréis los sucesivos procedimientos selectivos en los que estáis participando, bien de contractuales, bien de funcionarios, bien de administradores, bien de asistentes. Genera ya por lo menos un sentimiento de soy un opositor, me lo estoy tomando ya en serio. De esa cuenta, que solamente tenéis que poner muchos datos de currículum, no obliga a nada, es una cuenta por persona. Y eso simplemente evita tener que hacerlo con prisas cuando se convoca a la oposición, porque para presentaros a cualquier oposición os van a pedir que digáis vuestro número de usuario y contraseña como en cualquier sistema, que será vuestra cuenta EPSO. Esa inscripción se hace online, hay normalmente un mes. Si hubieran convocado el día 17 de marzo, tendríamos casi todo el mes de abril para realizarlo. Conviene no hacerlo ni el primer día porque será imposible, os comento por qué, ni el último día porque seguramente habrá problemas técnicos. No hay que hacerlo el primer día porque hay que plantearse la participación. No en el sentido por qué quiero presentarme. Es porque todo lo que incluyáis en la solicitud va a ser ya utilizado en el examen. Entonces hace falta primero ver toda la información que os van a pedir, ir recopilando vuestra información, os van a pedir motivación, por qué os presentáis, qué habéis hecho, dónde habéis estudiado, en inglés, francés o alemán, y hace falta hacer un borrador. Se tarda uno en presentar la solicitud. Siempre se dice la tarde de un sábado, y a lo mejor un poquito más. Pero hay que tener primero una recopilación de datos, recopilación de cortas y pegas, hay que hacerlo en otro idioma y hay que hacerlo bien. EPSO entiende que hay candidatos que no están suficientemente motivados y se los quiere quitar de encima. Por eso hace un procedimiento un poco complicado, engorroso, para que quien no esté lo suficiente motivado abandona por aburrimiento. Bueno, pues ya se nos han ido otros competidores. Pero porque esto no significa firmar y hacer un clic. Tiene su pequeño trabajo.
Incluso obliga a rellenar un cuestionario de por qué te presentas, un poco tonto, pero hay que rellenarlo, y hacer unos exámenes de prueba que no cuentan para nada, para que conozcas cómo es la mecánica. Hay quien no lo entiende, que no tiene tiempo, que le parece una tontería y también abandona. Bueno, repito que es complicada la selección en tiempo y en voluntad de hacerla bien. Es en el momento en el que se solicitan las adaptaciones y ya se tiene un número de candidatura. Ya pasamos a tener nuestro número de EPSO y nuestro número de candidatura, que puede ser varios si tenemos varios procedimientos selectivos. Cuando hay una oposición de contenido específico, vamos a poner especialistas en protección de datos, médicos, las que no son generalistas, te hacen rellenar un evaluador de talentos. Normalmente en las generalistas, en las junior, no existe este tema, pero que sepáis que existe una posibilidad que os lo hagan rellenar. Y eso significa que expliquéis en la experiencia profesional que tengáis, porque os la habrán pedido, dónde ha sido, en qué años, cuál era vuestro grado en la jerarquía, qué trabajos habéis realizado, porque eso se va a valorar. Esa fase donde haya evaluador de talentos, eso se va a evaluar en función de las contestaciones que dais a esas preguntas. La cuenta es, como digo, online. Nos hemos hecho socios de cosas mucho más complicadas que esta. Insistimos, no hay plazas, no hay temario. Y se van a realizar distintos filtros siempre para confirmar que los candidatos tienen las habilidades y competencias de las que hemos hablado. Va a haber dos fases. Puede haber alguna intermedia, pero claramente hay dos fases que las comentó Enrique González anteriormente. Una fase de preselección, un filtro. Lo que no quieren es examinar a todos los candidatos, y una fase de selección donde quieren examinar a los menos candidatos posibles. Y todo es cuestión de ratios. EPSO ha planteado que quiere seleccionar normalmente en la fase seria a no más de 2,5, vamos a redondearlo a 3 por plaza. Entonces, si se presentan muchísimos, hay que lograr filtros que convoquen. Si al final hay 150 plazas para la lista de reserva, 150 por 3. Entonces, para llegar a esos 3 tienen que hacer esos filtros injustos, pero filtros que ellos tienen valorados con qué ejercicios lo van a hacer. Los primeros van a ser unos cuestionarios de tipo test, de razonamiento verbal, numérico, abstracto y otro que llaman de juicio situacional para administradores y otro de competencias específicas para los auxiliares. El test de razonamiento verbal son pocas preguntas, creo que son 25, pero el problema es que hay que resolverlas en poco tiempo, creo que son 25 minutos, donde te dan un pequeño texto, no se verá el texto, pero si veis, texto de 2 o 3 párrafos y te hacen 4 preguntas. Alguien dice, muy fácil, el problema es que las preguntas suelen ser equívocas, hay que leerlo una vez y si te retienes aquí más de 1 minuto o 2 minutos se lo estás quitando a otras preguntas. Juega al azar, pero bueno, vamos a dejarle un porcentaje mínimo. El razonamiento numérico, simplemente te van a dar datos numéricos y te van a hacer preguntas que normalmente suelen ser, no nos engañemos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y eso es muy difícil, reglas de 3. El problema es llegar a la conclusión de cuál de ellas es. Los que, como siempre, estamos menos cercanos a lo matemático, nos parece más complicado. Pero el problema es la chispa de ver que al final es un porcentaje, que era una regla de 3 o que eran sumar. Pero hemos tardado tiempo en ver cuál era de las 3. Razonamiento abstracto, no hablo mucho. Juicio situacional. Juicio situacional te dan posibilidades de acción ante una situación en el trabajo y simplemente te piden cuál consideras que es la mejor y cuál es la peor. Le dan mucho valor últimamente a estas preguntas. ¿Son de sentido común? Sí, pero son de sentido común en un ambiente en el que no solemos trabajar nosotros, con lo cual hay que empezar a entender cuáles son los valores que priman en la Unión Europea, en la administración de la Unión Europea, el trabajo en equipo, el respeto a las diferencias, el no imponer. Bueno, entonces, normalmente es difícil sacar una mala nota en este examen, pero repito, una pregunta de arriba, una pregunta abajo, puede suponer tener éxito o no tener éxito. Todas estas pruebas se hacen en el estado que uno quiera. Normalmente en España se están haciendo últimamente únicamente en Madrid y Barcelona. Puedes elegirlo en Madrid y Barcelona o puedes elegirlo en Viena porque esos días vas a estar en Viena. Es como reservar un hotel. Te van a dar un calendario de días y unos horarios. Es importante esa fase de selección. Parece algo que no es importante, pero es muy importante elegir el día porque hay que estar tranquilo. Un lunes puede ser más tranquilo que un martes porque ya te habrán pasado cosas. El horario es mejor hacerlo de mañana que por la tarde. En teoría te habrán pasado menos problemas. Pero hay que estar que de esas decisiones puede depender esa pregunta arriba, esa pregunta abajo.
Se hacen, como he dicho, estos en castellano, en la lengua que uno elija como lengua 1, vamos a suponer que todos elegimos el castellano, y se tarda una mañana, del día 1 una mañana o una tarde, vais a Madrid, lo hacéis, volvéis, y aquí ha acabado la inversión de tiempo. Al cabo de unos meses, debería ser menos porque lo hace una máquina, pero suele tardar más de lo debido, te mandan una carta diciendo ha tenido usted esta puntuación, pero es o no está entre el número necesario para pasar ese filtro. Normalmente, si hay que pasar al 3-1, pues aprobarán pocos y el nivel de éxito estará alto, vamos a poner en el 87%, que es la norma básica. Bueno, hay mucha gente que se quejaba, decir, Juan al azar, he tenido mala suerte y por una pregunta arriba o una pregunta abajo me he quedado fuera. EPSO ha decidido desde el año pasado crear un test posterior. Dentro de la fase de test hace un test que se llama de bandeja de entrada, con lo cual permite que ese primero lo aprueben 10-1, ya no es 3-1, pero el segundo sí lo aprobarán 3-1. Se puede tener mala suerte una vez, difícil tenerla 2 veces. En una ocasión le preguntamos al director de EPSO que si el azar, la suerte era tan importante. Dijo que evidentemente podía ser injusto, pero no le importaba tener una plantilla de gente afortunada y no de cenizos. Y bueno, bien. O sea que pero la suerte funciona. Contar que los test no puntúan negativamente las respuestas, pero no se puede jugar al abonoloto continuamente. Hay que intentar formarse en estos test, que ahora hablaremos después de cómo intentar ser el mejor profesional de los test posible. Cuando se pasan estos test y estas fases tan impersonales a las que uno no ha podido todavía vender ya no sus conocimientos, que no se los van a seguir preguntando. Por ahora a nadie le han preguntado ni qué ha estudiado, ni si era un buen estudiante, ni si le gusta mucho el derecho internacional. No le importa eso. Llegamos a las pruebas definitivas. A las pruebas definitivas, que son la selección más que yo llamo, se hace en centro de evaluación o assessment center en el argote comunitario. Entonces, se van a hacer el evaluador de talentos, lo salto porque repito que solamente en puestos con experiencia. Entonces esto ya se hace en cita, te citan a Bruselas, ahí ya te pagan el traslado, por cierto, para ir a Madrid o a Barcelona no pagan nada, pero para ir a Bruselas sí, te pagan la estancia durante 1 o 2 días en Bruselas o a veces en Luxemburgo. Y allí vas a hacer en una jornada entera, que ahí funciona, como hemos visto, esas habilidades de trabajar con resiliencia o con plazos, hemos visto ya la inscripción, la selección, tener que elegir días, eso ya están jugando con el candidato. Entonces van a hacer en una sola jornada 4 pruebas principales, que es un estudio de caso práctico para entendernos, una exposición oral, hablar, una entrevista estructurada, contestar, y un ejercicio en grupo, actuar en grupo. Pudiera haber otros ejercicios si son lingüistas de traducción, pero vamos a centrarnos en una posición normal. O incluso los test hemos quedado que es un filtro. Si se presentasen muy poquitos candidatos, no lo hacen, lo dejan para después. Lo normal es que haya siempre tantos candidatos que siempre se hace como sistema de preselección. Pero llegado el caso puede ocurrir en oposiciones de grados superiores en los que se presenten pocos candidatos y EPSO se atreva a que vayan todos al centro de evaluación, pero allí se terminarán haciendo los test que serán puntuados, pero no serán eliminatorios. Las 4 pruebas básicas, el estudio de caso práctico, últimamente se hace online y se hace también en el Estado miembro. Antes de ir a Bruselas, lo hace todo el mundo en la misma fecha y en el mismo momento. Ya son menos candidatos, con lo cual lo pueden hacer todos en varios ordenadores a la vez. ¿Qué es un caso práctico para ellos? Un caso práctico siempre buscan una simulación de una jornada, llegar al trabajo donde te encuentras una problemática que ha llegado, por ejemplo, en un correo electrónico o está encima de la mesa y tienes que crearle al superior jerárquico una propuesta de acción. Por entendernos, tienes encima de la mesa pues tener una legislación, un recorte de prensa, 2 correos electrónicos, una llamada telefónica transcrita, y con todo esto le tienes que explicar al superior jerárquico, pasa esto, habría que hacer esto, o hacer una nota de prensa, por ejemplo. Y únicamente tu único conocimiento se basa en lo que te han dado, no hay que saber más. Aunque sepas más del tema, porque en el azar ha tocado un tema que tú eres un experto, porque están hablando de propiedad intelectual, no hace falta saber nada más. Lo que hace falta es entender que esas informaciones que te han dado, que suelen ser 8, son las que son. Puede ser incluso menos, porque puede ser que alguna información contrarreste a otra, bien porque es posterior o bien porque es más importante. Hay que entender que si en un correo te dicen que va a ocurrir algo mañana a las 10 y en uno posterior te dicen que se ha adelantado a las 9, ya tienes una información menos.
Pero hay que manejar esas informaciones y trasladarle al superior jerárquico o a alguien externo una acción a tomar. Es un momento en el que te puedes lucir, pero vuelve lo de siempre, vuelve a haber poco tiempo y hay que tener claro que hay que, al final, dar un resultado. Lo que no puedes decir es, me he quedado por la perfección, no he logrado terminar. Hay que terminar. No puede, la simulación, no podemos llegar a que ha llegado el jefe y le has dicho, espera un momento que lo estoy mirando todavía. Has tenido tiempo suficiente para proponer una actividad. Y repito, esto se hace online y en el país, en el Estado miembro. Cuando ya estás en Bruselas vas a hacer una presentación oral. Te van a dar una información, te la dejan estudiar y luego se la tienes que contar al tribunal con un esquema, un resumen que vas a hacer en una pizarra. Entonces ahí buscan la capacidad de concreción, saber lo que es importante, lo que no es importante. El tribunal conoce el tema porque se lo van a explicar todos los candidatos y se lo ha estudiado, con lo cual unos lo harán de una manera más esquemática, más clara, con una mejor capacidad de comunicación, siempre en lengua 2. Y luego llegan las entrevistas estructuradas y el ejercicio en grupo. El ejercicio en grupo vendría a ser como el estudio de caso, pero en vez de tener yo las 8 informaciones, somos 8 las que tenemos cada uno una información. ¿Qué consiste? Primero en entender lo que tú tienes, segundo en hacer que los demás entiendan lo que tú tienes y así sucesivamente, entender lo que los demás te van a explicar de lo suyo. Cuando todos hayamos conocido la información que tienen todos, vamos a hacer lo que antes hemos hecho entre uno. Simplemente saber colaborar y lograr encontrar una solución en común. Y ahí es el momento donde hay que saber trabajar en grupo, saber que hay silencios, que no hace falta hablar todo el rato, que no hace falta callar todo el rato. El finlandés estará callado hasta el final o dirá sí o no. El español le molestará que haya un silencio y dirá algo. El inglés esperará a su momento. Hay pequeños roles, pero hay que intentar no actuar impulsivamente y saber que hay que animar al equipo, hay que lograr un resumen, hay que animar al que no habla, hay que aplaudir de alguna manera, agradecer que todas las colaboraciones son bienvenidas, aunque sean inútiles, pero pueden ser bienvenidas para decir, bueno, la dejamos a un lado. Pero entre todos llegar a un caso. Este examen lo aprueban todos. Si habéis visto o veis la película o obra de teatro El Método Goldhorn en teatro, es lo contrario. Ahí es un examen en grupo, pero solamente aprueba uno, con lo cual vale todo. La violencia y todo lo posible. En este caso, no voy a aprobar yo por ser más simpático o más ocurrente que el resto. Puede que sea el único que suspenda por no estar en el grupo, por quedarme yo fuera del grupo. Llega la entrevista. La entrevista es quizá la prueba que todos consideramos la prueba reina. La entrevista es estructurada porque no es improvisada. El tribunal no se encuentra un candidato y el candidato le va a manejar por ser más sexy hacia un tema o hacia otro. El tribunal tiene un guión de preguntas y contestes lo que te preguntes, sabe cuál es la siguiente pregunta. Y todas las preguntas van a ir referidas a tu experiencia profesional o currículum si lo hubiera. Y te van a preguntar experiencia profesional y, como dije anteriormente, o experiencias. Te van a preguntar ejemplos de tu vida profesional, ojalá, si no asociativa, personal, lo que sea, en los que hayas demostrado, por ejemplo, saber trabajar apremiado por un plazo. Alguien dirá, yo nunca he trabajado, pero usted nunca ha tenido que hacer nada apremiado por un plazo. Alguien me decía, la única jerarquía que he tenido ha sido la de mi padre, porque tengo 24 años. Pues, ¿cómo has actuado ante jerarquías en las que has estado en desacuerdo? ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones en contra de un superior jerárquico o saltándote el criterio del superior jerárquico? Todo esto, por eso cuento siempre que hay que hacer cosas. Si no hacéis nada, nunca podréis tener una contestación a estas preguntas. Todas las preguntas van relativas a las experiencias, a las habilidades y competencias, con lo cual consiste en lo que uno ha hecho en su vida, apuntarlo poco a poco, unos rellenarán más hojas y otros menos, pero saber que eso son tu vida la que tienes que explicarle. El temario sois vosotros y es fácil empezar con esas competencias, es decir, y si no la tengo me la tendré que inventar, o me la invento con inventiva, o me la invento creándome un momento en el que yo pueda ejercerlo. Voy a hacerme de la asociación del grupo de cine o de amigos o de tal peña, pero hay que actuar en grupo, y hay que asumir también liderazgos y hay que asumir responsabilidades. De eso empezaréis a crearos. Y esto, que lo comentamos siempre en las presentaciones, os sirve para aprobar una oposición EPSA, pero creo que os sirve para enfrentaros a cualquier entrevista en un mercado laboral amplio, yo creo que incluso para hacer amigos, para ligar, vale para muchas cosas porque somos más fuertes, nos entendemos cuáles son nuestros puntos positivos, puntos negativos, y hace falta los negativos empezar a que sean regulares. Entonces, todas estas pruebas tienden a una lista de reserva
pasa un tiempo, el procedimiento termina. Lo normal, hay evidentemente, dices 3-1 es muy fácil aprobar, sí, tan fácil que 2 de los 3 van a suspender. Pero bueno, 3-1 es una buena manera de enfrentarse a un procedimiento selectivo. Una vez que uno está entre esos seleccionados, no pasa nada, pero es el comienzo de todo. Últimamente cuando nos llaman candidatos que han aprobado, están nerviosos y siempre les decimos, ¿no?, que no es malo haber aprobado. Parece que casi es un problema. ¿De qué problema? He aprobado una oposición. No, el problema lo tienen los otros 2 que se han quedado un poco en puertas y no les va a servir para otras siguientes oposiciones. Lo principal, tranquilidad, contactar con nosotros y estar sobre todo muy dispuesto temporal y funcionalmente. En ese momento te pueden llamar desde al día siguiente o tardar 1 año y pico. Tranquilidad, no pasa nada, hay que seguir, la vida sigue, pero hay que estar disponible para ir a Bruselas, para aceptar entrevistas, para hacer entrevistas en Skype o por teléfono, para presentar muchos currículos, para tener una carta de motivación presentada. Lo que decía Enrique, para moverse, pues para moverse, pero hay que empezar a moverse. Uno dice, he aprobado, me quedo en Salamanca, que ya me llamarán. Lo normal es que el sistema funcione y os llamen, pero más vale decir, y me voy a Bruselas, me entrevisto con gente, la REPER me puede ayudar a decirme con quién me entrevisto, a qué vacantes me voy presentando. A través de la cuenta EPSOS llegan ya vacantes, gente que busca funcionarios, gente que no. O sea, direcciones generales que están buscando funcionarios y te puede interesar o no. El principal consejo, todo interesa. Lo que se mueva, decir que sí a lo primero, aunque sea ir a Luxemburgo, aunque sea ir incluso a una delegación. Alguien diría, qué ilusión. Pero bueno, hay que entrar como sea y luego ya llegará por la movilidad horizontal, institucional o dentro de la institución, encontrar dónde os vayan a seleccionar. La maleta famosa que decía que lleva vuestros conocimientos, vuestros cursos, el máster, los idiomas, el curso de chino, todas esas cosas que nadie os ha preguntado, es el momento de decir, por cierto, aquí tengo una maleta y es así de grande. Os van a preguntar, si os gusta mucho el tema de la sanidad, os gustará que os contraten en un área de sector de sanidad. Bueno, pues iréis, es lógico, lo primero es que vayáis a esas direcciones generales donde os encontráis por estudios más afines. Un abogado irá al servicio jurídico o una secretaria general, vale, pero lo importante es ir a todo y presentar con mayor cariño a unas, pero presentarlas a todas. Y ahí es donde os pedirán esos conocimientos. Y esa carpeta, esa maleta hay que abrirla y es el candidato. Yo he sido seleccionado y usted me contrata en base a mi selección, pero también en base a mis conocimientos. No pasa nada porque un licenciado en Derecho empiece a trabajar en la unidad que lleva el transporte de ganado bovino. Si no le gusta, y a lo mejor le termina gustando, podrá seguir moviéndose. Pero sobre todo estar muy disponible, que en cualquier momento habrá que decir que sí. Convocatorias. Como os decía, se han aplazado las de generalistas. No han dicho nada de las próximas, me temo que puede haber un retraso, pero van a convocar hasta verano auditores e investigadores de lucha contra el fraude, juristas y lingüistas sin español, asistentes de técnicos de conferencias audiovisual y administradores en energía nuclear. Durante el año se convocan oposiciones. Estas son las que hay, se convocarán más durante el segundo semestre. Este año es difícil después de la sentencia del régimen lingüístico, pero lo normal, en un año normal, es que se convoquen siempre asistentes y secretariado en diciembre y enero, administradores en marzo y juristas lingüistas antes de verano. Valorarlo con la información que recibáis hoy y en días posteriores, estar preparados para todos los perfiles a los que podáis y disparar a todos. Agentes contractuales, todos hemos hablado hasta ahora de funcionarios, es una figura que asimilaremos al personal laboral. El personal laboral pues es desde el grupo 1, oficios, al grupo 4, que sería casi administradores. Y tienen la única diferencia respecto a que son contractores, están sujetos en el tiempo a un máximo de 7 años. En esos 7 años pasan cosas desde que se aprueba una oposición de funcionario, hay un proceso de funcionarización o cambias a un agente temporal. 7 años son muchos años, con lo cual no eliminéis esa posibilidad de contractuales que explicaré cómo se realizan. Os pueden ofertar, cuando se oferta, ahora hablaré del procedimiento selectivo, un contrato menor, decir que sí también a todo. Los 6 meses primeros se convierten en 12 y los 12 en 18 y al final llegamos a una media de 4 o 5 años. Quizás 7, no todo el mundo lo cumple, pero 4 o 5 años. El grupo 4 puede ser el más afín a una titulación superior. Por supuesto que el 3 hay que decir que sí también y el 2 ¿por qué no? Bueno, y el 1, ¿por qué no? No, el problema es que piden a veces algunos conocimientos, bien de conocimiento de guarderías, de conducción de automóviles, que unos pueden tener u otros no. El sistema de contractuales hasta hace unos años era similar al de los funcionarios, un procedimiento selectivo, quizá más corto, más rápido. Se ha sustituido desde el año 2013, que empezó una experiencia piloto en la comisión y ahora está ya creándose la base,
que no hay un procedimiento selectivo, sino que hay una selección de voluntarios. Y voluntarios lo seríais todos, lo sería yo también, lo sería toda mi familia y la gente que está por el campus. ¿Quién quiere trabajar allí? Pues la gente se apunta. Simplemente se apunta en una base de datos con sus perfil, sus estudios, sus idiomas, todo lo que es esa persona se apunta y debe esperar a que esa fortuna y azar, en algún cruce de datos, una dirección general busque a alguien de esa categoría. Campo edad, campo nacionalidad, gente que sepa chino, lo que hay que ser algo especial respecto al resto. Licenciado en Derecho, con 26 años, con conocimiento de inglés B2, vamos a serlo muchos. Entonces hace falta algo más, porque difícilmente el azar va a hacer que alguien sea identificado. Cuando la Dirección General o institución identifica a un candidato, lo que se ha logrado es que no identifica a uno, que identifica a varios y examine, haga el procedimiento que hemos comentado para funcionarios de una manera más cerrada, a lo mejor a 10 por plaza, examine esos 10 con un procedimiento de los test y la entrevista, nada más. O sea, se junta un poco el azar, entre comillas, de ser identificado y una concurrencia y unos criterios objetivos de un examen en esa selección. Ahora mismo están abiertos y os daremos los enlaces. Una de generalistas en la comisión, todas las categorías de asistentes y de funcionarios, para jurídicos, para economía, financieros, asuntos exteriores. Uno del Centro Común de Investigación, que siempre comento que está con categorías tales como de estudio, están buscando biólogos, bioquímicos, farmacia, física, informática, hidrología, ecología, economistas, química, psicología, especialidades que alguien dirá, no sabía que me estaban esperando allí. Están esperando en el Centro Común de Investigación, es la convocatoria de contractuales de febrero del año pasado. Son convocatorias que están siempre abiertas hasta el día que las cierren. No hay un plazo de presentación de solicitudes. Se abrió en algún caso en el 2013 y sigue abierto. Lo único que piden es que tengáis actualizado el currículum cada 6 meses. Y las agencias ejecutivas, que es el último que se ha convocado, para perfiles de economía y finanzas o para seguimiento de proyectos. Obligatorio que os apuntéis a esas bases de datos. En principio no va a pasar nada, pero volvemos a lo de siempre. Si surge la motivación, el mandar cartas de motivación, el moveros, pudierais ser identificados. Nosotros desde la representación somos conscientes de que es un sistema de selección complicado la formación. ¿Cómo me preparo mejor los test? Los test los vais a encontrar en Google, aparte de que EPSO facilita modelos, ponéis test de razonamiento verbal, salen muchos, numérico. Aconsejamos que busquéis academias o centros de formación que os lo permita hacer online. Libros hay muchos, pero estudiar sobre un libro es complicado. Plataformas de formación que os obliguen a hacer una simulación sobre una pantalla de ordenador, porque el examen tiene la complicación de saber las contestaciones correctas, pero también de saber cómo funciona el examen, de saber que las preguntas hay que confirmarlas. Es que decir la A, y luego a un sitio decir la A, y te puedes equivocar. Cuento yo la anécdota que en un examen mío, no lo voy a engañar, en razonamiento abstracto, saqué un 10%. Es difícil ni a propósito, es decir, que tengo un problema o que algo hice mal. Espero haber hecho algo mal. Pues a lo mejor cambié la columna. Por un defecto de procedimiento puede suspender un examen también. Entonces, quitan también pues, al torpe, al que se ha equivocado. Pues hay que también ser cuidadoso en la manera. Y en el ejercicio, en el entrenamiento, hay que saber esos trucos del examen. Nosotros lo que hacemos es cuando termina el plazo de una posición grande, esperaremos a las generalistas, convocamos becas de formación para entrar en plataformas de formación online que están en el mercado. A lo mejor si ofertamos 500, el 501, porque se coge según llegada, dirá, yo me he quedado sin formación. No, la formación está allí, cuesta un dinero. Nosotros la damos gratis, pero la formación está en el mercado. Hay varias empresas que dan esa formación de una manera muy correcta. Nosotros contratamos con una de ellas y simplemente damos la gratuidad de la formación, pero la formación está y la podéis encontrar desde ya, sin esperar a que la REPER convoque esas becas. Y para la fase de Assessment Center lo que hacemos es solamente a los convocados, la primera es universal, a todo el mundo que se ha presentado una oposición, por cierto, y a los contractuales que son convocados a una fase de selección después de ser identificados. En el caso del Assessment Center o centro de evaluación, lo que hacemos son jornadas de simulación. Un día entero en Bruselas y otro día entero en Madrid, donde todos tienen la oportunidad de hacer un ejercicio en grupo, una exposición oral y una entrevista. En el día solamente una. 0 es muy difícil llegar a un examen sin haber hecho al menos una, pero es muy difícil encontrar posibilidad de hacer muchas. No hay academias que sepamos que hacen la preparación de la entrevista. Animo siempre en entornos universitarios a que las universidades pudieran
empezar a pensar que este procedimiento de selección no es solamente de EPSO, empieza a ser de otras empresas privadas, donde buscan que la entrevista sea un procedimiento de selección claro, o el currículum, o el ejercicio en grupo. Me gustaría que hubiera talleres, alguna universidad ha empezado a programarlo, donde el estudiante de últimos grados empiece a saber hacer un currículum de la mejor manera, saber enfrentarse a una entrevista de la mejor manera, porque las técnicas de la entrevista son las que son. Comento una anecdótica, que es la técnica STAR, S-T-A-R, de estrella. Siempre que os pregunten una consulta sobre vuestro pasado vital profesional, S de situación, dónde estabais, qué erais, cuál era vuestra función, T de tarea, que es la tarea que os encomendaron, la acción que hicisteis, y la R de resultado. No os limitéis a decir, sí, tengo experiencia, estaba en el registro general de la universidad trabajando como auxiliar. No, pon ejemplos. ¿Cuál era tu tarea? ¿Cuántos erais? ¿En qué año lo hacías? ¿Y cómo terminasteis? Si tenéis algún ejemplo de algún trabajo que hiciste en equipo, ¿cómo terminó eso? Si fue un desastre y aprendisteis de que ahí había que cambiar el procedimiento, pero que contéis con el STAR, cometéis siempre esas posibilidades. Salto los empleados públicos que tengáis que haya en la sala. Lo hablamos en el currículum, si alguien tuviera el interés. Para las becas, confirmaros que todas las instituciones convocan becas. Las de la comisión son las más conocidas, pero no necesariamente las únicas a las que debéis intentar hacerlo. Son 3 a 6 meses, se retribuye con un 25% de un salario a 5, en día vamos a suponer unos 1.000 euros al mes, que son tan importantes las de otras instituciones como las de la comisión. Se puede presentar todos a las que quieran, pero una vez que hagáis una, no podéis repetir en ninguna otra. Hay de traducción e interpretación también. Y no se exige una titulación básica específica, excepto a lo mejor en el Tribunal de Justicia. Las agencias, el Banco Central y el Banco Europeo de Inversiones van por su cuenta. El Banco Europeo de Inversiones, que no se me escape, que estoy ya un poco apremiado por el tiempo, el año 2016 es el año donde van a gestionar el plan de inversiones Juncker y tienen más dinero para contratar porque tienen más dinero que gestionar. Mirar la página web del BEI en Luxemburgo, que el único problema del BEI es que está en Luxemburgo y eso no lo podemos solventar, pero tiene capacidad de ofertar ahora mismo muchas posibilidades de trabajo para junior también, específicamente para jóvenes. El calendario, ahora mismo, estar atentos para prácticas. De la comisión ya está cerrado para las que se van a hacer en octubre, habría que esperar a verano para las que se empiecen en febrero, pero estar atentos para Defensor del Pueblo, comités, los 2 comités y los 2 tribunales, pensando en el final de la primavera, marzo-abril. Voy a ir terminando. Me salto el Europass, creo que en algún momento os lo van a explicar hoy, y decir que la representación permanente está realizando estas jornadas, las actividades de formación y sobre todo las actividades de información. No queremos que nadie se quede sin la información y queremos que la información, esto lo estoy saltando, os llegue por página web, perdona que me voy, por página web que os daremos el link, por el Twitter, por un boletín que lanzamos cada 15 días de ofertas de empleo en todas las instituciones, teléfonos, direcciones de correos electrónicos, que sea difícil que en algún momento lo que llamamos nosotros la UDA, que es de unidad de apoyo, no se llama también de ayuda, en perfecta rima, que os vaya con vosotros durante todo el procedimiento desde hoy, que os empezáis a estar interesados a la participación. De acuerdo con la organización de la jornada, la idea es que a todos los que os habéis inscrito y no habéis manifestado que estuvierais en contra, paséis a formar parte de una base de datos nuestra y os mandamos noticias que puedan ser de interés. No os vamos a molestar mucho, normalmente cada 15 días no más, dándoos información. Si alguien quiere dejarla de recibir, nos lo dice. Y bueno, ahí veis un poco el éxito que estamos teniendo últimamente de convocatorias, os he explicado. Estamos llegando a un 16%. Y esto serían la que hacéis siempre la foto. Y confirmaros que recibiréis por correo electrónico los correos, los links donde viene toda esta información. Perdonad un poco la premura, esta es nuestra página, premura de tiempo, pero si acaso en el debate o coloquio concretamos más. Muchísimas gracias por todo.